Bienvenidos y bienvenidas. Yo soy Gabriel Salcedo y este es otro capítulo de Simplemente Vino. Hola, estamos en otro episodio de Simplemente Vino, en video podcast, segunda temporada. Nos encontramos hoy día con una chef. Ella es Jessica Aguirre, de México. Juntos nos encontramos con un sommelier, Luis Muñoz, también mexicano. Y nos están acompañando porque ellos tienen un programa que se llama Otra Ronda. Hacer un brindis de inmediato porque aquí tengo mi productora me trajo mi copita. Salud. 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 A nuestra salud. Cuéntenme un poquito cómo aparece esta idea de juntarse, que tiene mucha lógica, ¿no? Un chef, un sommelier, ustedes trabajaban juntos. ¿Por dónde apareció todo? Pues el podcast en sí fue idea mía y de otra amiga de nosotros en una peda que abrimos una botella de vino las dos aquí solas en la casa y así de, oye, ¿y si haces un podcast? Y yo, y ya, le hablé acá y le dije, oye, quiero hacer un podcast. Y, sí, es que, o sea, no habíamos trabajado juntos, de hecho, hasta el podcast, pero pues yo chef y acá sommelier, o sea, y amigos, o sea, somos amigos desde hace muchísimos años, nada más no habíamos trabajado juntos, entonces ya dijimos, bueno, claro. Le dije, como dicen, ninguna buena historia empieza con una ensalada, ¿no es cierto? Así que... no. Exactamente. No. Sí, exacto. Y hasta cuando nosotros nos conocimos, yo era gerente de un bar y él era un borracho que iba ahí al bar. Y ahí apareció. Sí, eso es, nos remontamos a los tiempos de cuando yo era muy fan de la cerveza artesanal. Ajá. Y donde conocí a Jessy fue precisamente ahí, en un bar de cerveza artesanal, una cadena de muchas cervezas, pero ya como que me hartó la cerveza y decidí especializarme en vinos, bueno, de hecho en whisky, y luego ya el vino y pues ya todo lo demás es historia. En la edad como media, que la gente pasa de la cervecita al vino. Sí, curiosamente ese es nuestro demográfico más fuerte por mucho, ¿eh? O sea, tanto en YouTube como en todas las plataformas de podcast, el bracket de 29 a 34 es así, alto y ya, decae, después y antes. Como que es cuando tienes lana ya para empezar a experimentar. Sí, ya pasas del cecito de cheve a una botellita de vino. Sí, no, desde luego, quieres un poco más de pausa. Y encuentro lo entretenido también en el vino, es que tienes este juego de que una vez que empiezas a conocer, ya no es el blanco y el tinto, dices, mira, hay una cosita acá con burbuja, un rosado, hay rojos delgados, hay rojos más gruesos, y ahí empiezas a darte las vueltas que te empiezan a llamar más la atención y tu billetera empieza a ponerse más escuálida. Sí, entre más conoces, más le duele la billetera. Te crece la gastritis, te Sí. chica la billetera, sí. No, pero está bien padre porque precisamente una de las cosas que a mí me gusta mucho del vino es eso de que nunca paras de aprender, siempre aprendes algo nuevo, es mágico, es bien cambiante, pues, se me hace bien interesante. Entonces, así como dices, una vez que empiezas o que te metes en este mundo, que empiezas ya nomás con que le agarras poquito gusto, ya te atrapa y ya valiste. No hay vuelta atrás. Ya Bueno, no hay voy a vuelta comenzar atrás. con las preguntas, si les parece. La primera pregunta, bueno, obviamente responden los dos en un episodio especial que tenemos dos invitados. La situación de no estar encerrados en casa, que ya pasamos quizás esa situación tan fuerte. ¿Han bebido más o menos vino? ¿Cómo estuvo? Cuéntanos un poquito desde la pandemia, ¿bebieron más? Luego ahora están más equilibrados, siguen igual. No, sí, mucho más. Vinieron a visitarnos. Mucho más. No, sí, mucho más. De hecho, el podcast nació con la pandemia y cuando estábamos en plena pandemia grabábamos cada semana, yo creo. O sea, grabábamos cada semana, había veces que grabábamos 2 capítulos de un jalón. Entonces, claro que se incrementó considerablemente la cantidad de alcohol que consumimos. Definitivamente. Yo tuve que comprar una cava para 30 y tantas botellas porque no, o sea, no, me hartaba de tener 3 y tener que ir a comprar 3 y 3, entonces ya compré de 30 y tantas y ya, mucho mejor, más fácil. ¿Vieron que hubo un cambio en los gustos, en lo que ustedes iban aprendiendo o se volvió? Porque yo sentí, por lo menos acá en Estados Unidos, la gente empezó a comprar más del barato. Y luego empezó a inclinarse a comprar un poco menos, pero más específico, más... Ya entrado en pandemia, ¿verdad? Ya pasando el tiempo. Ahora ya no sé, en este minuto no sé en qué están. Mi gusto personal sí cambió, porque
empezó la pandemia justo cuando yo terminé el diplomado de sommelier. Entonces venía saliendo del diplomado, venía saliendo de aprender y fue cuando empecé a agarrar, ahora sí como decimos en México, tablas y experimentar más y buscar más. Ajá, igual eso y hacer el podcast. O sea, nos ha hecho estudiar muchísimo, o sea, y más que nada, por ejemplo, yo, mi zona de confort en cuanto a conocimiento, pues es el vino y la cerveza, y he aprendido, o sea, tuve que navegar en destilados, en gin, en vodka, en whiskies, yo tomaba whisky, yo juraba y perjuraba que odiaba el whisky, ¿verdad? Sí, hasta les hacía escenas y todo, porque yo juraba que no me gustaba el whisky, y ahora, mira, ya me los tienen que esconder. Sí, yo soy muy whiskero y de hecho por eso me gustó cuando Jesse me propuso, vamos a hacer un podcast, dije, ¿va? ¿De qué? Dijo, pues de bebidas. Y yo, bueno, pero, o sea, que sea como cerveza, vino, whisky, porque pues el whisky es lo que me fascina. Claro. Y no, pues ya estando aquí, la verdad es que le he entrado a todo. En México uno tiene la tendencia del estereotipo de que quizás son más de los destilados por el tequila, el mezcal, el sotol, me parece que también. Sotol, bacanora, raicilla, tenemos claro, varios. Entonces uno dice, bueno, quizás no toman vino, y ahí me empecé a cuestionar porque, claro, toman mucha cerveza, un tema climático, me imagino, claro. y a la vez el vino yo me imagino que también es por un tema climático. Estuve en Cancún, en Playa del Carmen con mi esposa, estuvimos un mes por allá, y nos dimos cuenta que el vino no era lo que queríamos, siendo que todos los días nos gusta beber una copita de vino, pero hemos vivido quizás en lugares más mediterráneos. A lo que voy, quizás el tema climático también hace esta forzosa necesidad de irse quizás a un destiladito, o irse quizás a una cervecita. Bueno, es que el clima en México es muy variado, ¿no? Tenemos el norte, bueno, sobre todo el noroeste, que es donde están las Baja Californias. Allá el clima es bastante fresco. Es parecido a California. Bueno, Central y Lower California. Y luego ya tenemos lo que es la franja central norteña, que es Sinaloa, Sonora y todo esto, que sí es muy caliente. Entonces ahí la predilección es tanto por el cuidado como por la hora de tomarlo, es la cerveza. Porque pues sí, a 45, 50 grados se te antoja mucho. A mí se me antoja un cava, un vinito blanco, un sauvignon blanco, un pinot grillo, pero lo dejas 2 minutos afuera y ya está horrible, está para hacer una sopa. Pero lo que es el centro del país tiene un clima muy favorecido. Estamos hablando de que su media anual es 72 Fahrenheit, entonces allá sí se antoja el vinito. Y apenas tenemos, yo creo, como una potencia que quiere despegar vinícola, unos 20 años que México está empezando a producir vino, no nada más en volumen, sino en calidad. Ahora es interesante pensar que tienen la casa de vinos o la viña más antigua en América funcionando, ¿no es cierto? Todavía funciona, pero ellos se dedican más a Casa Madero, me parece que es. Casa Madero, así es. Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, yo me imagino que mantienen tradiciones, no sé si están haciendo alguna cosita con Zinfandel, no me recuerdo ahora, pero son más que nada clásicos, ¿no? Sí, se mantienen en los clásicos. Lo que ha pegado mucho en esa región, que es una región un poco atípica en cuanto, o sea, bueno, ahorita es la más vieja y de hecho es muy grande, pero geográficamente está como un poquito separada de todo lo demás. Lo que se da muy bien ahí son los Shiraz. Y entonces ha habido varias vinícolas que están ahí, que es Casa Madero, Don Leo, Hacienda Florida y otras 4 o 5 que están de buen tamaño y le tiran mucho a los Cabernets, a los Shiraz, porque la tierra les da y el clima les da perfecto. Salen muy bien especiados. Con mucho cuerpo. Don Leo se acaba fue Don Leo el que se trajo el mejor Cabernet del mundo, ¿no? El año. En mi cabeza siempre digo, ¿por qué haces un vino de 15, 16 grados, viejo? ¿Cómo se puede tomar eso? Y ahí me explicaba un jefe mío de que por eso que tomáramos los Shiraz, por ejemplo, más heladitos, porque bajaba un poquito esa intensidad. El Shiraz tiene la tendencia de tirarte el alcohol, pero así, con las especias, con todo. Entonces, si estaba muy calentito, te iba al cliente, claro, al cliente le picaba y te iba a decir, no me gustó. Y te lo devuelve. Entonces nos decía, tiran un poquito en frío. Y claro, yo venía con que solo el Pinot Noir se podía enfriar y ahora ya me están enfriando el Shiraz. Es que, bueno, por ejemplo, acá enfriamos vinos
también tenemos mucho esta onda del clima. Por Ujú. ejemplo, aquí somos desierto, entonces un vino tinto, nosotros le podemos sacar frío y así va otra vez a ganar temperatura, entonces Inmediatamente. inmediatamente, entonces tendemos aquí a enfriar nuestros vinos, aunque no sean precisamente vinos que se enfrían, porque de aquí a que los sirvamos, a lo mejor la primera copa va a estar fría, pero pues ya, Ya segundo, tercera, ya, no. va a agarrar temperatura. Ahora, si los servimos a la temperatura que es, pues no aguantan, se No, bueno. calientan Para rapidísimo. quien nos escuche y vea y no sepa dónde se encuentra Ciudad Juárez, nos encontramos en la punta de Texas. Del otro lado está El Paso, Texas. Ujú. Literalmente somos la punta del bracito izquierdo de Texas. Estamos enseguida en Nuevo México, a 4 horas de Arizona, y 200 kilómetros al sur de Ciudad Juárez es puro desierto. No hay agua. Y Ah, como 500 Ujú. kilómetros, 300 millas hacia el norte es puro desierto. Entonces, pues sí es algo caliente y muy seco sobre todo. ujú, Entonces los vinos tendemos a enfriarlos más. Ese claro. fue uno de los cambios que yo tuve mucho durante la pandemia y con el diplomado. Yo antes era típico bebedor de vino que empieza con blancos, le hace el feo a los blancos y se va a los tintos, grandes barricas y luego, no, ya, de hecho yo no tomé tintos casi durante el verano. Este verano, No. no. O sea, de Es las interesante tantas esa vuelta, botellas, ¿no? Es muy interesante esa vuelta. ese Uno ciclo, empieza con ajá, el blanco, el tinto, tinto grueso, o empieza inmediatamente grueso porque ve que es lo tinto. que había en la casa, Ujú. tinto Sí, rojo, sí, y así así, potentes, astringentes, tánicos, así horrible. tánicos, que te seca la boca. Y después, ahora me pasa con la cerveza, como me pasó que en pandemia solo tomé vino, Ajá. y cuando dejo de tomar cerveza seguido, me viene esa sensación de la primera cerveza, de que, oh, qué fuerte esto, ¿por qué estoy Qué tomando fuerte esto? está esto. Ajá. Qué fuerte. Sobre todo acá se toma mucho la IPA, la Ujú. IPA, muy lupulosa, entonces Sí. como, wow, es una... Pues es como si te dieran una cachetada con un florero. Yo tengo en nuestro podcast, ya tengo la fama de que soy hater de las IPAs, porque yo conocí la IPA en el 2015 cuando yo vivía en Santa Bárbara. Ajá. Entonces lo que yo conocía eran IPAs así, súper lupulosas, y ya les agarré Bueno, es un idea y dije, defecto no, no supuestamente, manches. ¿no? Hasta donde yo Bueno, entendí, no es, claro. pues es que lo que yo les digo, no es que no me gusten las IPAs, o sea, yo he probado IPAs que están muy balanceadas, aun y cuando el amargor esté disparado, pero están buenas, ¿no? Pero Claro. normalmente la tendencia del mercado pues es igual que con los vinos tintos, es que sea toda la barrica, toda la astringencia, 18 grados al 16 grados de alcohol, y es así, es como, a mí sí me repelen, es como, no puedo, la verdad no me las puedo ni tomar. Y off the record me comentaban que ustedes empiezan a ligarse quizás con el mundo del vino, ¿por dónde? Por lo del chef, el sommelier llega después, cuénteme un poquito. Yo empecé, bueno, pues yo soy chef, pero yo vengo de familia de restauranteros. Entonces yo toda mi vida he estado en contacto con el mundo Y de comida italiana, gastronómico y de comida y de aparte italiana. comida italiana. Y de comida italiana. Entonces, precisamente, pues mis papás y toda la familia son súper, súper, súper vineros. O sea, no había día que no hubiera alguien con una copa de Ujú. vino en la mano. Y de ahí fui agarrando el gusto. O sea, ya antes de entrar de la carrera, yo ya tomaba vino con gusto y vinos ya intensos y complicados. Cuando entré a la carrera, fue cuando dije, ok, voy a ser chef, pero me quiero dedicar al vino. Yo ya tenía, cuando empecé a estudiar como chef, yo ya tenía esta pasión por el vino que quería desarrollar. Y vi el ser chef como un plus a lo que quería hacer. Realmente siempre me quise dedicar a lo del vino y luego resulté que cocino muy bien. Y Ajá, ya. y sí, sí cocina muy bien, la verdad. Sí. Bueno, Sí, sí Sí, cocina muy no era bien. la intención precisamente la parte de la cocinada, la verdad, y claro. resultó que sí, la armé chida. En mi caso fue por casualidad, me fui a vivir a Alemania en el 2011. Y la verdad es que no tenía nada que hacer y no tenía amigos y nada. Y amo la comida italiana, es mi fascinación. Y a una cuadra de mi casa está una trattoria El que restaurante era... de Jessica. ¿Cómo? Ah. No, no era la Jessica, no, esto era muy, muy lejos. No, allá en Alemania. Una trattoria slash enoteca y me hice muy amigo del manager, que pues, era el hijo de la dueña. Wow. Y de ahí me empecé a enamorar de mi primer vino, así que yo recuerdo, la primera uva que yo recuerdo era un Primitivo del Salento, ¿no? Que pues es Ya. Zinfandel. Y de ahí le empecé a agarrar amor y ya, y me echó a perder. Ahí en Alemania ya me eché a perder. Empecé a agarrarle amor al café, a la cerveza, al vino, al whisky. Ahí fue donde también el whisky se volvió mi fascinación. Mira, que una vez agarrar la salchicha, mi papá. No, no, no. Me da risa lo que dice Jessica porque es como ese meme que dice yo cocino con vino
Y a veces se lo echo a la comida también. Ajá. A veces, De hecho, sí, ahí de repente cuando me acuerdo, sí me ha pasado que estoy haciendo recetas que llevan vino y estoy tomando vino y nunca se lo echo a la receta. Y nomás me lo tomo. También veo, para los que están escuchando el podcast, no están haciendo el video podcast, tenemos un gatito ahí que Sí. está acompañando. ¿Cómo se llama? Se llama Nala. Ella es ya, bueno, entre los que nos escuchan ya es bastante famosa. De hecho, es muy raro que esté aquí con nosotros. Ya tenía mucho que no se subía cuando estemos grabando. Como un año que no se metía en toma, de hecho, tenía. Ajá. Por eso la dejamos suelta como. Sí, pero Qué ella muy hermosa. tranquila. Si se fijan, ella nomás viene, se sienta y ya. Ajá. En Chile está el gato negro y el gato blanco. Entonces, por eso me acordé del gato y el vino, está el vino gato blanco. Es que sí tenemos ok. gato Vino negro blanco. también. La viña San Pedro, que es la viña que más exporta al exterior. Después está Conchitoro, que también es muy famosa. Sí. Y San Pedro tiene gato blanco, así que es Gato igualito ese gatito precioso. Sí tenemos un Es gatito hermosa negro, ella. pero ella sí la guardamos porque es un desastre. Sí, el gatito negro sí es un desastre. Aquí tenemos el decantador, la botella, las copas, unas latas Y y dije, andaría no. ahí, y luego le encanta asomar allá en la cámara, y no, ella no es tan pudiente como acá. Precioso. Bueno, les quería hacer la tercera pregunta. Una pregunta que es un refrito de la temporada anterior. Si fueran un vino, si fueran una uva, una cepa, ¿qué vino serían? ¿Serían un espumoso, un vino blanco, un vino tinto? ¿Serían una Syrah? No sé, un Chardonnay? Cuéntenme, ¿qué se les ocurre que podrían ser? O quisieran ser. La pregunta es muy abierta. Yo quisiera hacer estoy entre un Chateauneuf du Pape o un Shiraz de Australia. Me gustaría hacer así de complejo. Ajá. Por un lado elegante, por el otro lado potente, ¿no? El australiano, pues es este vino de veras. Y los Chateauneuf du Pape es este vino especiado, complejo, elegante, rico, fácil de entender y a la vez Como que un te da James Bond, mucho. Sí. de alguna manera. Ajá, Sí, anda, medio sí. intrigante, medio bello, con un pasado místico, ¿no? Y lo tomas y crees que ya lo conoces y vuelves a tomar otro y es como, wow, o sea, esto no lo había encontrado en aquella añada o en aquella etiqueta. Sí, mira, qué interesante. Y mira, si la tenías bien pensada. No, es que acá, adoro esos dos vinos. De hecho, nunca ahorita que me llegué a comprar había- compré un Shiraz de Australia también. Nunca me había puesto a pensar qué me gustaría hacer. Le damos un segundo entonces. No, yo El creo, a lo mejor un Nebbiolo. ¿Mm? Sí, me Nebbiolo. gusta, sí, aparte que me gusta, me gusta cómo es elegante, pero tiene carácter. Sí. Claro. Ajá. Entonces me gustaría algún día hacer. Y carácter ya tengo, la elegancia pues se las debo, pero Y más o para allá menos voy. los mejores son los que tienen tu edad. Por ahí los 25, 27 años Muy son bien. O sea que estoy los en mi último. varolos. Estás en tu mejor Nebbiolo. Estás en tu mejor época. Me estás diciendo que estoy en mi último año. Sí, ya de aquí para adelante ya decae. Ya voy para abajo. Pero si no, yo un Nebbiolo. Sí, yo definitivamente. Perfecto, salud por eso entonces, vamos a hacer un salud. Saludcita. A los ¿Y que qué tomas están allá? escuchando, estamos tomando Sparkling. Es un vinito del día. Yo ya el presupuesto me agarró, así que estamos tomando un Sparkling de como unos 10 dolarcillos. W creo que se llama la marca. No me pide nada, no le pido nada. Es una relación. No tiene defecto. Si no tiene defecto. No, debe estar más arreglado que mesa de cumpleaños, pero sabe rico. Pues hace su trabajo. Más maquillado que cumple la labor de limpiarle la boquita, ponerme un poco vistoso. El pequeño buzz y ya. Aparte el lunes, muchachos, tranquilísimos. Sí. Tranquilísimos. Sí, porque nos gastamos una buena cuota en estos clubes del vino. Estamos muy en la onda vinos naturales. El vino natural está carito. Claro. Es caro. Está carito porque sin sulfitos, cuesta encontrarlo, hay que cuidarlo. Ahora mi esposa toma más abierto, yo soy el que se va ahí a eso, como delgadito, fácil de beber, pero bueno, sí, siempre hay que tener un vino para no perder la costumbre, ¿no? De batalla. De batalla. Sí, todos tenemos nuestro vino de batalla. Sí. ¿Tienen vinos de batalla ustedes ahí? Todos tenemos nuestro vino de batalla. Sí. Yo creo que sí. Definitivamente. A mí los que me gustan mucho es la línea, la ST de Santo Tomás. Santo Tomás es una vinícola
del Valle, que me gusta bastante. Ah. Y ellos tienen su línea más joven, de hecho, son unos vinos que sacaron enfocados más para público joven, precisamente que están empezando a tomar. Esos se me hacen muy buenos vinos de batalla. Se me hacen muy ricos, fáciles de tomar, o sea, y ya no hechos tan fácil. O sea, ya Sí, no están, o sea, están muy bien están bien hechos. para Un poquito de introducir a alguien complejidad. que ya, tiene la complejidad suficiente para interesarte en seguir Pero tomando. no es un vino así Complicado. Claro. overwhelming, no es complicado. Sí, sí me pasa que de repente también, no sé, uno se mete en esto y termina siendo un poquito lo que juró odiar, ¿no? Porque vamos a un restaurante y somos la mesa que está 10 minutos con la copa en la nariz y la otra mesa dice, ¿qué le pasa a esto? Ajá. No. Pero bueno, les A voy mí a llevar a la última pregunta. A Y ver. ahí vamos a pasar a una charla tan entretenida como la que estamos teniendo. Me gustaría saber si ustedes pudieran elegir una persona, un lugar en el tiempo, ¿dónde irían y con quién se tomarían un vino? Voy a repetir. Un lugar en el tiempo, puede ser pasado o futuro. ¿Qué persona, un personaje vivo o que ya no esté con nosotros? ¿Y qué vino se tomaría? Chin, 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 chin. Híjole. Música de suspenso. Híjole, Pueden ir al pasado, al me futuro. gustaría compartir y no es un personaje histórico, es un artista, Ujú. pero que me fascina. Me gustaría tener la oportunidad de compartir un Petrus con Joaquín Sabina, Mira. Me lo definitivamente. robaste. Bueno, Bueno, pues yo me tomo otra cosa con él. Un ron. O con Van Gogh, nomás que No, ese sí no, estaba no, medio porque mi hijo pirata. le entraba a la absintha y esa Sí, sí, ya no le sí. entró. Van Gogh, Yo a la sí, absintha no le sí. entró. Van Gogh sí tomaba muy intenso. Sí, sí. era Ya tuvimos un intenso, episodio toma. de la absintha y caray. Sí. Pues le entraba con fe. Sí, sí. Bastante. Entonces, Bueno, bueno, entonces Sabina es su Sabina, preferido. Sabina. Es que a Sí, los dos nos gusta. sí, nos gusta Me gusta un muchísimo Sabina. chorro. Me gusta muchísimo ¿Y Sabina. dónde se lo tomaría? ¿En qué época? ¿En los 60? ¿En el 2062? No sé, cuenta. Ya que están los dos una cena, digamos, están en una cena, están con Joaquín Sabina, él con su guitarra, ¿dónde les gustaría que les tocara la serenata? ¿Los 80s? Yo diría que España, los 80, España en 70, los 80, 80. Ya, cuando estaba en su flor. Él. Ajá, él, ajá. ¿En Yo también Andalucía? lo hacía. ¿En dónde? ¿En Barcelona? ¿En Pues Asturias? Madrid, porque En en Madrid. Barcelona nunca sabías qué te esperaba en aquella época, pero en Madrid yo creo que es lo poquito más tranquilo, Maravilloso. o en Barcelona, cualquiera de las dos sería gran idea. Mira Bueno, que- si fuera Barcelona sería ahora, Ahora, en los 80s en Madrid, sí. definitivamente. Sí. me llevaron para allá. ¿Y cuál es la canción que les gustaría que les cantara? Uy. Híjole, ¿Cuál es? Para Eh, hacerla más fácil. yo quiero, no, yo quiero que me cante la de la Magdalena, porque híjole, Es muy buena. la Magdalena, Joaquín Sabina. a mí me encantaría que se llama Soledad. Es que La somos muy fans, entonces. postproducción en este rato se está escuchando las dos canciones. Mira. Sí. ¿Las podemos escuchar? Y acá ya la tengo, sí. Ya. Ay, Ay, qué padre. Bueno, y No, sí, ya cuéntame un poquito, terminando las preguntas, cuéntame un poquito cómo va esto de otra ronda, para dónde lo quieren llevar. Me parece que ya tienen un público cautivo, ujú. que han captado la atención de ellos y cómo es esta interacción con ellos. Cuéntame un poco cómo va eso del podcast. no tenemos muchos seguidores, así de que, ay, nos siguen miles de personas, pero la gente que nos sigue es bien intensa. O Sí, sea, son muy, muy buenos seguidores. o sea, no lo estoy diciendo en mal sentido, no, totalmente lo contrario, o sea, son Claro. muy buenos seguidores, Ujú, tenemos un grupo de fans en Facebook y son bien participativos, ujú. se interesan, o sea, aparte de los memes y sí lo divertido y sí regármela cuando se me nota que estoy muy borracha en el podcast, hacen también sus preguntas, o sea, bastante Buenas para aprender. válidas y Ajá, muy, buenas muy para buenas aprender. preguntas. Ajá, Sí, sí, comparten sí. artículos, tenemos seguidores bastante interesados en lo que hacemos. ¿Quisiéramos tener más? Sí, claro que sí, pero Ujú. sí, los que ¿Y tenemos, el nombre por dónde aparece? Fue una discusión de borrachera. ajá. Ajá. Necesitábamos como no íbamos a hablar de algo en específico, de un licor en específico, necesitábamos algo que abarcara todo.
Que bueno, también se supone que el planteamiento inicial era que íbamos a hablar de comida y bebida, pero la comida como que nos ha valido un Cierto, poco. ¿verdad? Nunca hablamos de comida. Ya me acordé. No. O sea, cuando hablamos de comida es porque lo hacemos por región, ¿no? Un episodio de Francia y hablamos comida francesa y vino. De Claro. Italia, comida italiana y vino. Ujú. Pero entonces era como, bueno, ¿qué podemos hacer que sea como universal y que la gente cuando escuche diga, ah, mira, es esto. Y pues otra ronda. Se nos ocurrió otra ronda. Estábamos entre otra ronda, la última ronda, pero la última suena como muy largo y como que da flojerilla. O Hay la una última canción que cena. se llama así, ¿no? Sí. Y Noche la de otra ronda, ronda. de hecho, cuando lo lanzamos, ya existían cosas llamadas la otra ronda. Ajá. Pero no, pues ya con el tiempo ya No, en los y buscadores fueron estuvimos, descendiendo. no, y estuvimos monitoreando y no ¿No? o al menos los que estaban relacionados, proyectos que se parecían al nuestro ya nunca siguieron. Entonces, pues, Pasa mucho. ujú, Me tocó con alguien que me decía que su nombre era simplemente Vino, Ujú, que le había quitado el nombre, no sé qué. Un saludo si nos está escuchando, me imagino el seguidor, un argentino. El podcast, o sea, el podcast, él solamente tiene una página de Instagram que sube los vinos que se toma y se llama ujú, simplemente Vino Todo Junto. Yo la idea no jamás la copié porque a esto pasa mucho, que son ideas colectivas, ¿no? Vivimos en un mundo colectivo, la ajá, información nos llega a todos más o menos parecida, la globalización. Lo mío es desde simple, de la mente y del vino. También como ustedes, mi idea era meter la ciencia. Como no sé ujú. Ajá. nada de ciencia, nunca entrevisté a nadie de ciencia, la parte mente quedó ahí de mente, pero no quedó de Ajá. nada, solo quedó el simple y el mente vino. Pero Pero sinceramente me encantó tu nombre como está fraseado porque, y es lo que le digo a la gente, el vino es 90% tu percepción. Sí. A mí me han llevado grandes vinos, he probado grandes vinos que digo, no estoy preparado para esto y no me gustó tanto. ajá, Y eso pasa también, a veces te llevan un vino, ¿no? Muy, pues, de baja calidad y dices, pues, está tomable. O sea, aunque tú sepas y puedas decir, este es un vino malo, me lo puedo tomar, sin problemas. Es que sí, tan simple y sencillo como que no todos tenemos la misma memoria sensorial, no Ujú. todos hemos probado lo mismo, ni olido lo mismo, ni nada. Entonces, pues tenemos diferentes percepciones. Y todo viene de la mente, literal. Ujú, sí, Es lo sí, que nuestro es lo que decimos recuerdo. mucho en las catas. O sea, si yo en una cata, que solemos ser muy interactivos, cuando damos una cata nunca es una cata de dictador. Tanto Jesse como yo somos muy como, ¿y tú qué sientes? ¿Tú qué percibes? A ver, ujú. yo percibo esto y como que tratamos de que la gente participe. Y si tú no percibes lo que yo percibo, no te preocupes. Y si yo no encuentro lo que tú me dices, Claro. no hay problema, ¿no? Cada quien, o sea, yo crecí en tal lugar, he tenido tal experiencia, he ido a tales lugares, por ende tengo una memoria olfativa de tal. Ustedes tienen otra. Solo hay cosas que sí, casi de ley encuentras en un vino o en tal vino. Sí, hablaba con ayer, justamente el podcast que sale ahora con Mariano Braga, que es un argentino que está radicado en Marbella, en España, esto de, claro, un poco como la memoria emotiva y cómo los sommeliers te recitan de memoria cuando tienen que hacer en 15 segundos violeta, no sé, te empieza anís, Fruto porque, rojo, fruto Ujú. negro. claro, porque el tipo en realidad en 15 segundos, ¿cómo va a poder expresar lo que está en esa boca? Ujú. Pero es parte de ese show de el mejor sommelier del mundo, entonces tiene que meter eso para poder después llegar quizás a otra parte donde sería la competencia un poco más interesante, donde hay más expresión. Pero lo que ustedes dicen me parece fascinante, es verdad eso, la memoria emotiva. Imagínate a alguien que crece en el desierto, los aromas que tiene no van a ser los mismos que esta persona que crece en la jungla, los recuerdos, ¿me Exactamente. entiendes? Yes. Entonces, también me pasa mucho en las catas que les hablo, que si hay un vino que les llamó la atención, pero no al 100%, pruébenlo en otra fecha del año. Ujú. Que Ajá. si tienes, estás a pleno calor probando un Syrah de 14,5, Un Cabernet de Napa, ¿no? probablemente tómalo en invierno y vas a quizás a disfrutarlo. O los cambios, le digo, muchas veces estamos en épocas de cambios ya sea por salud o por estética, cambiamos nuestra dieta. Si estás Ujú. comiendo ensalada, viejo, y vienes y me dices, no, es que yo los tintos los odio. Bueno, porque estás comiendo ensalada. Ajá. Sí, pero Puedo sí, ver por qué. puedo ver por qué no te gustan los tintos.
Pasa esos pequeños detalles que creo que a veces nos saltamos porque vamos directo a la botella, ¿no es cierto? Y no a la persona, que es lo que ustedes me dicen, que ustedes hacen este acercamiento directo con las personas, me parece genial. Uh-huh. Sí, y también una cosa que tratamos de hacer mucho, porque vemos en otros compañeros sommeliers, generalmente la gente que está aprendiendo de vino le tiene miedo a los sommeliers o a la gente que sabemos, porque hay muchos sommeliers que tienden a menospreciar a esas personas, o a tratarlos mal, o a hacerles caras, o a, "Ay, es que tú no sabes", entonces la gente empieza a perder interés, porque imagínate que llega acá el pelado, diciéndote que estás mal y que no, que hueles mal y que eso no está bien y que pues claro que te vas a agobiar y creo que ya no vas a querer seguir aprendiendo ni siquiera tomando. Entonces, tratamos de no hacer eso con la gente a la que le queremos de llegar. O sea, sí, porque pueden malinterpretar, decirle que huelen mal, a que ellos huelen mal, a que ellos olfatean mal, claro. O sea, no. Y sí hay cada sommelier con actitud que, pues sí, intimida a la gente. De hecho, yo entré a estudiar sommelier, te digo, mi fascinación es el whisky. Yo le digo a la gente, mi pasión es el whisky, mi vicio es el vino. Tomo muchísimo más vino del whisky que tomo, porque para que yo tome un whisky tiene que ser una cosa nueva, una cosa, o sea, que supere lo anterior, ¿no? Que valga la pena que lo esté tomando. Y vino sí tomo por conocer y experimentar, ese sí no, no me reservo. Yo entré a estudiar sommelier porque en una cata de un vino chihuahuense, precisamente aquí en nuestro estado, estaba un sommelier ahí y le dije, ¿sabes qué? Yo percibo como cabaña en el bosque, como acá hay una región que se llama el Cañón del Cobre o Copper Canyon, no, sí, Copper Canyon, que es en la Sierra de Chihuahua. Entonces, cuando tú vas de vacaciones, casi siempre te quedas en cabañas hechas de pino y es muy húmedo. Entonces, yo venía llegando literalmente, tenía como 6 meses que había ido y ese vino pues me evocó cabaña en el bosque, o sea, así a bosque recién llovido. Y el sommelier me volteó a ver feo, medio se burló de mí y me dijo que estaba mal y dije, espérate, o sea, es que literalmente eso percibo. Pero Y sí, ya con los años me di cuenta que pues es piso húmedo de bosque, o sea, es un claro. descriptor legal, o sea, es un descriptor que está en los libros, pero gracias a él, gracias a su mala actitud, pues dije, me voy a dedicar a estudiar porque estoy seguro que esto huele a bosque. Y ya con los años dije, pues sí sería bosque. Solo no lo dije Sí, porque huelen yo a eso. no, o sea, yo no había estudiado. Entonces yo no sabía que era, ¿no? Piso forestal húmedo. Y dije, cabaña en el bosque y se acabó. Cabaña recién llovida, algo así. Sí, o sea, en general eso es algo que nos da mucha, ¿cómo dicen en México? No dicen rabia, ¿no? Pero Coraje. coraje, le da mucho coraje sí. que te hayan hecho negar tus propios sentidos, ¿no? Tus propios sentimientos, porque la verdad es lógico que tú venías con una percepción que la supiste explicar de la manera que a ti se La te sentí. ocurrió. Y si la otra persona hubiera sido más amable en su conocimiento, que en este caso quizás ni lo tenía, Es te hubiera evidente que dicho, no. sí, te hubiera dicho, por supuesto, me pasó las primeras veces que hice cata, como a los 20 años por trabajo, que alguien dijo, siento aroma a pino. Y vino el sommelier, era un master sommelier, señor Vergara en Chile, que es el único máster sommelier que tenemos en Chile. Y claro, le dice, esa viña está cercana a un sector de mucho pino, tienes toda la razón. Ahora, yo nunca supe si el tipo sabía, porque era un vino famoso, y sabía que quedaba cerca y la hizo como para quedar bien, o realmente había, porque yo no tenía la percepción, no tenía los conocimientos en ese tiempo. Pero pasa esto de la amabilidad, ¿no? Yo creo que la amabilidad pasa en todo tipo de orden de cosas, pero sobre todo en las ciencias y en estas cosas que son de sensaciones, hay que ser amable con el otro, ¿no? En la ciencia, cuando te lo explican fácil, uno dice, no soy tarúpido, ¿no? Simplemente no desconozco, ¿no? Exactamente. Sí. Y en ciertas personas pudo haber inspirado, ¿no?, como rechazo. En el caso mío fue como, ok, te voy a enseñar, o sea, dame 2 años y te voy a callar. Y pues sí, actualmente ya es otra cosa muy diferente. Y de hecho, específicamente de eso, justo como tú tocaste, es que acá en Chihuahua hay muchísimo pino, especialmente en la sierra. Obviamente yo venía a olfatear mucho pino húmedo
Y ese viñedo donde se plantaron esos, era un tempranillo, si no me equivoco. O no sé si era el tempranillo o el cabernet el que estaba probando. Está enseguida de la sierra. O sea, los viñedos están al pie de la sierra, al pie de los pinos. Entonces es más que probable que el aroma de la resina me hubiera llegado a mí porque Ahí es natural. están ahí enseguida. Pero yo no sabía, yo no había leído la carta. La verdad es que ni sabía que había cata ese día, fui por pura casualidad. Y en cuanto a, bueno, siempre uno busca la igualdad, ¿no? De género, pero ¿sientes que hay alguna diferencia con lo que toman, ya sea por ser mujer, ser hombre, o en la región se toma distinto? ¿Cómo va eso? Que a veces es interesante saber. Híjole, sí, por género no sé. No creo que Por sea género por no hay Edad tanta género. más que división nada, aquí. entonces. Edad Edad y y región y luego geográfica, también sí. tu entorno social influye un chorro. Mm. Porque yo, por ejemplo, que trabajé varios años en bar, me tocó ver de todo, me tocó ver chavas, que tomaran cervezas súper complicadas, y chavos que les gustaran cervezas frutales y viceversa, y, o sea, ahora sí que hay de todo en la viña del Señor. Sí. Y yo creo que tiene más que ver con zona geográfica y tu Ingresos, sí, ingresos, círculo círculo social, ingresos social. económico y todo eso, si te inclina a cierto tipo de licores a tomarlos. A cierto bracket, y también cierto estilo. Por ejemplo, algo que vamos a meterlo aquí muy padre en la historia de Juárez. Ujú, Juárez fue la ciudad que proveyó de whisky a Estados Unidos durante la Prohibición. ujú. Entonces, eso hace 100 años y todavía hasta la fecha el whisky sigue muy fuerte en Ciudad Juárez, porque se hizo la costumbre y los whiskeros pues mataron otras industrias para ellos poder producir más a gusto. Entonces, aquí desde hace mucho se toma mucho whisky, Ujú. que fue la manera que yo llegué al whisky, yo sin saber. Y hasta que empecé a estudiar, justo en el podcast dije, ah, caray, esto explica por qué yo de la nada tomo whisky. Ya que me hubiera enamorado ya fue otra historia, pero entonces aquí sí, antes de un vino mucha gente llega y pide un whisky. Es muy... Ahora ya están pidiendo más cubas, ¿no? Más ron y otras cosas, pero normalmente era mucho whisky por muchas décadas fue. Está padre que ya se empieza a probar más. Ya la gente Ujú, ya no todo se está quedando en whisky, vino, cerveza. ujú. Ya la gente está Sí, saliendo a probar más. siento que el fin último de todos los que trabajamos en la industria es que aprendamos a catar, porque he estado en cursos de catas de té y te vuelan la cabeza, o sea, catarte el tema de cómo funcionan las diferentes plantas, la diferencia entre que si es que no son té puros, sino que son hierbas, ya no es té, no es considerado té, Ajá. Ya son como infusiones, es la todo un mundo. infusión y la gente que lo hace con tanta pasión que uno mira y dice, wow, estoy mirando el té de otra manera. O sea, claro, esa Sí. persona se enamoró del té y te lo cuenta de una manera preciosa. Entonces, el whisky también tampoco entendía mucho que había el café. Hay tantas formas de catar que no son las mismas, Ujú. parecidas, porque la intención, vista, nariz, boca, tener todo este Ujú. tema de la conciencia, pero me parece muy entretenido, especialmente lo que hacen ustedes en el podcast, esto de variar la conversación también, ¿no es cierto? Al Sí. final es un trabajo enorme, ¿eh? Se han puesto sin saberlo una capa ahí de superhéroes, de superheroína bien grande. Pues ahí Sí, es mucho trabajo, la sí, verdad. Sí, pero sí, sí. está padre, Sí. Sí, está muy padre. pero recibir mensajes que nos digan, gracias a ustedes conocí esto, ¿no? Gracias a ustedes aprendí esto, gracias a ustedes ya tomo esto. O que nos mandan fotos de lo que están tomando, o a Sí, mí de lo que están cocinando. Se siente bonito. Y Y claro, aparte porque estás viendo que no estás hablando como merolico, solo una cámara ujú. ahí sin chiste. O sea, alguien está escuchando y está poniendo atención. Sí, no es en vano. Y la gente que nos escucha con mucha, mucha atención y a veces nos ¿tú da te acuerdas, recomendaciones. Luis, perdona que te interrumpa, ¿te acuerdas cómo Dime. se llamaba ese sommelier, esa persona que te dijo que no existía ese aroma? ¿No? Perfectamente, Sí, bueno, pero absolutamente. le vamos a leer esto, que es la palabra petricor, que es el olor que se produce al caer la lluvia en los suelos secos, conocido popularmente como aroma a tierra mojada, el Ujú. petricor. Ajá. El Así que petricornio es una delicia. se lo, Ay, de- se lo es dedicamos. de mis aromas favoritos, de hecho. Existe, se llama petricor.
Te lo mandaría por redes sociales, pero lo tengo eliminado de todos lados, entonces. Me lo manda a mí, yo se lo mando acá. No. Te decimos quién es. De hecho, acá lo conoce. Claro. No, yo creo que un poco a veces pasa también en nuestro desconocimiento. Yo recuerdo también al principio pensé que sabía mucho de vino y me paseaba así con un talante de que sabía mucho, y luego la humildad de empezar a darse cuenta que entre más aprendes, menos sabes. Y cada vez te sientes más ignorante. Sí. Yo digo, ¿cómo hay tanta información sobre vino? Mira, esta es una cosita, tengo mucho más libros y lo abro y de repente digo, no, ya no me quedan ganas de llorar porque como tanta información, pienso, no sé, pero uno es dice, fascinante. No, sí pasa, a mí me pasa que digo, no, ya sé un chorro, pregúntame lo que quieras, no me preguntas algo y dices, ay. No, de plano, la verdad es que es demasiado. Nunca acabas. E incluso los Masters Sommelier, ¿no? No saben todo, o sea, y eso es algo que uno sabe hasta que ya sabe, que no sabe, literalmente. Que no sabe. Hoy día apareció Dime, no, voy a decir. Bueno, que hoy día apareció un Cabernet Franc, o un Cabernet Pfeiffer, que no tenía idea que existía. Que era es que también empieza este submundo del vino que es los enólogos que han hecho mezclas con otras cepas para intentar su propia uva, claro, su propia especie. Entonces, yo eso siempre trato de evitarlo, porque ya eso es un enredo que no tiene nada que ver con la naturaleza. Pero aparecen. Ya es demasiado. Y claro, ya aparecen, y ya apareció este Cabernet Pfeiffer, creo que parece el apellido del tipo. Y claro, es un vino muy potente, pero de color muy claro. Entonces te hace como que te engaña, ¿no? Porque dice, esto está suavecito, te lo tomas y te agarra ahí como en los sabores de la pimienta, como en los Syrah, como el Cabernet Franc. Sí, te saca de onda como los naranjas, ¿no? Y la primera vez que probé un vino naranja fue de, ¿qué es esto? A mí también pasó lo mismo. No sabía porque lo veía clarito, pero era astringente. Y es que estoy tomando. Son como ácidos y astringentes. Claro, con los taninos de contacto en piel, sí. Sí. Bueno, chicos, denme sus redes sociales, díganme los días que aparecen en podcast, para que los vayan a visitar, les den like, se suscriban y los conozcan un poco más la gente que nos escucha. Las redes sociales del podcast nos encuentran tanto en YouTube, Instagram, Anchor, todo donde quieran escuchar el podcast, es @otraronda el podcast, ¿sí? Y nuestras personales, yo soy @someluis con $M. Y el mío es @jessip_ al final, son nuestros perfiles personales. Igual ahí en el perfil del podcast, ahí viene el link a nuestros personales. Sí, ahí estamos vinculados. Ajá. Y ahí nos pueden encontrar. Sí, síganos, si quisiésemos tener más seguidores. ¿Qué crees que nuestra base de amigos para conocer? Y la verdad es que también es una retroalimentación muy buena porque hemos aprendido de la gente. Sí, no es nada más que nosotros estemos diciendo, o sea, también leemos todos los mensajes, eventualmente los leemos y sí como que nos sacan de onda, y si nos preguntan algo que no sabemos, vamos, investigamos y ya regresamos con la respuesta. Una pregunta interna, de la interna. Yo cuando me pongo a ver mis analytics y me aparece Indonesia, o me aparece alguien que me escuchó ¿les pasa algo así, Finlandia? Sí. Digo, ¿quién se tomó el Austria? ¿Quién es el chicharito mexicano que anda por allá? O sea, de hecho, justo antes de entrar acá, estaba viendo las estadísticas y era como Austria, así países, Checoslovaquia, bueno, la República Checa, Eslovaquia, países que no esperaría que hubiera mucha gente, que no hubiera mucha gente escuchándonos. Bueno, si nos están escuchando de países poco conocidos para nosotros, un abrazo. Nos vamos hasta el próximo episodio. Gracias, Jessica, gracias, Luis. Un gran abrazo. Gracias, Gabriel. En otro episodio de Simplemente Vino. Gracias por estar con nosotros.